¿Usted qué mensaje nos da a nosotros los jóvenes? Es sencillo, estudien la historia, conozcan la historia. En la medida en que uno conoce la historia, eso genera conciencia. Bueno, Rodrigo Londoño ahora es desde que se fundó el partido que nació fruto del acuerdo de paz, en el Congreso Fundacional me eligieron presidente del partido y las dos asambleas que después se han realizado me han ratificado como presidente del Partido Comunes. Pues yo estoy con un compromiso que está en el acuerdo de paz que firmamos de responder ante una justicia especial que fue también fruto del acuerdo frente a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que de todas maneras se sucedieron en el desarrollo del conflicto armado aquí en Colombia. Yo ingresé de 17 años y de 57 firmé el acuerdo de paz. En esa época era mucho más clandestino, no todo era más callado, pero pues como había la expectativa de la guerrilla, yo era militante comunista, de la juventud comunista, y pues se hablaba de las FARC, yo leí los libros que en esa época habían escrito los dos jefes de las FARC, los fundadores Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, y pues había un contexto que lo inquietaba a uno, estábamos incluso en plena campaña electoral, estaba estudiando, estaba fuera de la casa, no estaba como muy contento, y no, ya como dice, no, más bien voy para las FARC, ya uno dedica de tiempo completo a la lucha por este sueño. Hay cosas que ¿cómo sería la palabra? Que lo impactan a uno fuertemente, porque pues ahora estamos estudiando la situación del país, relacionado con la gente, viviendo la injusticia, viéndola ahí día a día. Pero ya uno llegar, reincorporarse como lo hicimos a la sociedad y comenzar de manera directa a escuchar a la gente, impacta muy fuerte. Por ejemplo, las víctimas, la relación con las víctimas. Nosotros hemos suspendido el secuestro durante el ejercicio del mando de Alfonso. Tomamos la decisión de no más secuestro. Alguna vez lo tratamos de hacer, pero nunca. Que yo creo que eso fue de las cosas que nos han impactado bastante duro, fue eso, hablar con la gente que sufrió ese flagelo, que ahí nos quedó, por eso la conclusión es que hay que buscarle salida a esto, que no podíamos seguir por ese camino, porque al fin y al cabo se estaba cumpliendo algo que le escuché a Marulanda varias veces. Si no resolvemos esto lo más pronto posible, las heridas que produce el conflicto van a ser más y más profundas, lo que va a ser más difícil de sanarlas. Y es lo que estamos viviendo. La dificultad que hay para sanar las heridas que produjo la confrontación. Hace poco estuve en una universidad averiana en Cali y en las preguntas que me hizo un muchacho me dijo, ¿usted qué mensaje nos da a nosotros los jóvenes? Es sencillo, estudien la historia, conozcan la historia. En la medida en que uno conoce la historia, eso genera conciencia. Nosotros siempre decimos que este acuerdo con Santos es la culminación de un proceso que inició en el 84 con Belisario Betancur, que con varios gobiernos intentamos y se culmina con este. Esto comenzó mal, lo dije desde Santos. Yo digo, Santos planificó muy bien la negociación, eso sí hay que reconocerse. Hizo ensayos, se asesoró de mucha gente del mundo, de los israelíes, de los ingleses, de los gringos. Bueno, puso gente a prepararse en función de eso, a trabajar muchos escenarios, pero nunca trabajó el escenario del acuerdo. Que yo a veces lo digo, que he tenido ganas de preguntárselo un día esto directamente, ¿usted sí creía que iba a haber acuerdo? A mí me parece que no trabajó en función de que iba a haber acuerdo. Porque ¿cuál es la matriz de opinión? Las FARC siempre maman gallo. No, si las FARC no cumplen, se la pasan vacilando, es para ganar tiempo, para fortalecerse en política y militarmente, para eso son los acuerdos. Con ellos nunca va a haber un acuerdo. Y resulta que sí hubo acuerdo. Establecimos unas áreas donde la gente se iba a concentrar, donde llegaban de las montañas, de los campamentos, a esos sitios. Se suponía que el Estado nos garantizaba todo ahí. Vivienda provisional, claro está, inicialmente, ¿no? La comida, todas las cosas básicas. Y la gente llegó, y en la mayoría de los casos, como un peladeros como esta mesa. En partes incluso sin árboles, con temperaturas de 30 y 40 grados. Y eso fue, mejor dicho, era para verse devuelto. Pero la gente estaba con un entusiasmo tremendo y convencidos de que ese era el camino.
y le buscamos solución. Pero desde eso tan elemental, en el primer día, se nos incumplió. Y después pues, muchas cosas no se implementaron. Santos hubiera podido dejar amarrado para el próximo gobierno muchas cosas para que el próximo gobierno se viese obligado a implementar esas cosas del acuerdo. Pero no lo hicieron. Y desafortunadamente los colombianos, digo, porque elegimos un presidente que levantó la bandera y ejercita los acuerdos. Y eso fue fatal. Pero resistimos. La mayoría se mantiene. La mayoría se mantiene. Se quedó un grupito que se quedó, otros que se fueron, pero son grupos muy pequeños. Que han crecido. Otra cosa es que, ¿quién era el que decía? Aquí hay un dicho que dice, aquí es muy fácil, usted dice armar un grupo armado es la cosa más fácil aquí en Colombia. Usted se va para una región y rapidito arma un grupo, es darle que tengan las armas y con qué mantenerlos, pero sacar un proyecto productivo es mucho más complejo. Entonces, la mayoría de la gente se ha mantenido ahí, con dificultades, con inconformidades, pero ahí están. Incluso un mensaje que yo llevo, yo siempre trato a veces de decirle a la gente, y tengo que hacerlo más constante, porque tengo la posibilidad y el privilegio de estar en el exterior varias veces. Y uno ve cómo la gente recibe el acuerdo, cómo la gente tiene valorado este acuerdo y cómo nos valora a nosotros lo que hicimos. Tratar de transmitirle eso a la gente. A mí me da fuerza en lo que estoy haciendo, una vez se desespera, pero el saber que la mayoría de la gente está ahí con 50.000 dificultades, problemas de salud, los problemas de vivienda, el problema del empleo, la estigmatización. Es un elemento que este gobierno no ha trabajado, yo digo, lo suficiente. Y ahí fue. Y hemos hecho propuestas. Un elemento que ha hecho daño desde el principio es la estigmatización, que creo que usted lo señalaba, que comienza desde el famoso plebiscito. Pero esa estigmatización se sigue y a veces es fomentada por funcionarios del gobierno y eso es pues, muy complejo porque usted, bueno, estudia, algunos que han estudiado, tal, se han formado con sacrificio y tal, buscan un empleo, hoja de vida. A usted firmante, después lo llamamos y nunca lo llaman. Eso se siente. Y ese es un elemento que hay que cambiarlo. Es un tema cultural, complejo, pero que hay que asumirlo entre todos. Y donde se ha asumido, tenemos buen espacio con las comunidades. La GS le cambió un poquito, como hubo que renegociar después del plebiscito, hubo cosas que se cambiaron. Y como ya le tocó pasarlo por el Parlamento, se distorsionaron cosas, ¿no? Por ejemplo, en la G, en un debate duro con el gobierno quedaron excluidos los expresidentes. Eso sí fue el gobierno una línea roja. Ningún expresidente tiene que presentarse a la G. De ahí para abajo, todos los que tengan que ver con el conflicto. Pero ya cuando se cambia, se hace la renegociación, esto pasa por el Congreso. En el Congreso sacan los altos funcionarios. Una corte también sacó otra gente, los terceros. Los terceros tenían la obligación de presentarse a la G. Entonces ya ahí creo que fue una corte que dijo, no, el que quiera ir, el que voluntariamente diga, yo participé del conflicto y quiero venir aquí a responder por eso. Entonces se le cambia un poco la naturaleza y la esencia que tenía la G, que era para juzgar a todos los que estuvimos en el conflicto. Eso es lo primero, pero dentro de la gente que integra la G, entonces se da uno cuenta que hay muchos que no entienden la naturaleza del acuerdo, de que la G es para garantizar la paz. Y en la G acordamos de que no vamos para la cárcel. No tenía sentido. Es decir, usted no va a firmar una... Es que fue un acuerdo. Esto no fue un sometimiento. No han estado rendidos, firmamos una carta de sometimiento. Pero es que fue un acuerdo. Un acuerdo no lo hace usted con el que esté vencido. Si nos llamaron es porque sentían que nosotros no estábamos vencidos todavía. Ni nosotros derrotamos al Estado. Entonces nos pusimos de acuerdo. Hay que responder por eso porque tenemos la Corte Penal, el Estatuto de Roma. Entonces, ¿cómo buscamos una salida? Y la salida fue esta. Una justicia especial que se nos juzgue a todos los participantes del conflicto a partir de sanciones restaurativas, no de penas punitivas. En el acuerdo están las sanciones. Ya no me acuerdo, me tocaría sacar, ahí está, hay un listado de sanciones restaurativas en proyectos productivos, en cuestiones de medio ambiente, en trabajos y obras,
y muchas concertadas con las víctimas. Nosotros tenemos experiencias muy bonitas. Ahora tenemos una organización, una fundación, por iniciativa de los mismos secuestrados. Armamos una fundación en función de sacar proyectos adelante que incluso sirvan como sanción, que la gente no ha querido aceptar. Se llama Revipaz, Renacer para Vivir en Paz. Y ahí estamos en eso. Pero yo, venimos haciendo, yo digo, el trabajo pedagógico. Una vez discutía con alguien y decía, a mí me encanta eso. A mí me encanta explicarle, enseñarle a la gente. Y yo digo, hay que pintar una escuela como sanción restaurativa. Listo, para que quede bonita. La pintamos. Y si le dedicamos 2 o 3 días a los muchachos a hablar con ellos de por qué en este momento, para luchar por los cambios en Colombia, no hay que usar la violencia. De que tenemos la posibilidad de transformación, conseguirla sin matarnos entre nosotros. Y he hecho muchos ejercicios en varias universidades. En la Javeriana hicimos un piloto muy interesante, Bogotá y Cali. En la Nacional hemos estado y en otras universidades aquí en el país. Y a mí, sin planificarlo como sanción y eso, pero me ha gustado porque el contacto con los jóvenes, y cuando son más jóvenes todavía mejor. Una vez estuve con casi 500 muchachos de lo que llaman aquí 11 y décimo, que son de 16, 15 años. Y es muy bonito porque las preguntas son muy, muy ingenuas incluso. Y gente que uno si les da elementos de juicio, hombre, hay la posibilidad de que nunca van a tomar ese camino y que ayuden a construir paz. La cosa no está fácil ni la explica uno así con una sola frase. Pero, o sí, optimismo. Yo soy optimista. Nunca lo he dejado de ser en las situaciones más complejas, pero porque a veces hay veces de parte de algunos compañeros mucho pesimismo. Porque en muchos dirigentes falta grandeza. De verdad, de estar convencidos de que estamos por una causa que no es nuestra, es del pueblo, es de la gente. Y eso nos obliga a tener grandeza. Pero hay mucha, que lo decía Petro que día por ahí, mucho canibalismo. Y entonces, defendiendo intereses personales, partidistas, no la elaboración de listas para las corporaciones públicas. Eso es una cosa terrible como se manejó incluso pasado, que generó muchos resentimientos en la gente. Ahí digo yo, falta de grandeza. Hay que dejar los intereses personalistas. Aquí tenemos que ganar todos. Nosotros estamos ahí impulsando y apoyando el proceso unitario. Llame como llame, partido único. Yo no sé si eso va a ser posible. Organización única, pero hay que ir enfrente, hay que consolidar la unidad. Y nuestro esfuerzo, estamos trabajando a eso, fuertemente en todas las regiones del país, para consolidar la unidad más allá de las personas. Vamos a ver. Yo digo que comienzan a sentirse ya, a pesar de las dificultades que ha tenido Petro en la ejecución, comienzan a decir los efectos. Ya uno va a los pueblos, a las regiones, los viejitos, felices de la vida, le está llegando un pesito más. Antes era la limosna lo que les llegaba. Ahora lo que les llega alcanza para hacer un mercadito, para resolver sus necesidades básicas. Eso la gente lo va sintiendo, que es más allá del discurso lo que la gente quiere. Y lo que está en el campo, ¿no? De todas maneras, el tema de tierra está avanzando, la redistribución de la tierra, eso, hay cosas que están ahí, que son hechos que no se pueden negar. Cuando Petro estaba en campaña, dijo que él en 3 meses negociaba con el INE. Nosotros le mandamos a decir con algún amigo cercano que lo diga eso. Nosotros los conocemos. Yo negocié con Antonio García para dar la guerra que había entre las 2 organizaciones más regiones del país. ¿Los conoce o no? Convivimos en el combate, combatimos juntos, unidos. En la acción política, estuvimos en escenarios de conversaciones cuando Gaviria juntos. A García. Y hombre, no sé, escuchen las víctimas. Vamos a seguir aquí en una batalla que no tiene la perspectiva del triunfo. Si no hubiéramos visto la perspectiva del triunfo a la vuelta de la esquina, o no hubieran negociado, o la negociación ha sido distinta. Pero sí. Y entonces, ¿qué es lo que está produciendo la sociedad colombiana? Muertos. El secuestro es una cosa abominable. Yo, porque alguien me dice, si usted volviera a reiniciar la lucha armada, en una hipótesis que no debe ser, pero bueno, nunca utilizar el secuestro como una forma de financiación.
es lo más inhumano que hay. Clase del que se trate. Clase de la persona más reaccionaria. Pero es que se secuestra a la persona y secuestra a la familia, afecta a la familia. Es más, incluso afecta más que la misma persona. El secuestro, bueno, el asesino a la gente por ahí porque son informantes. No. Esas cosas van esto degradando la política misma.